Registra mi asistencia Omar Carrera, por favor. Con gusto, diputado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Emma Lisset López Murillo, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Le solicito me permita dar una síntesis de la iniciativa toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Con gusto, diputada, adelante. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas de este Poder Legislativo. La Constitución del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y el reglamento nos faculta para presentar iniciativas. Pero también estos mismos ordenamientos jurídicos nos obligan a dictaminar cada una de las iniciativas que son presentadas. El informe de este Poder Legislativo no solo puede ser un discurso político. El informe de este Poder Legislativo debe de contener una prueba del trabajo realizado durante un año. Por ello, en esta iniciativa propongo que los presidentes y presidentas de comisiones el día del informe legislativo hagan una relatoría de las sesiones realizadas y del trabajo dictaminado. Este ejercicio parlamentario se transforma en un bien para el ciudadano solo cuando se dictamina una iniciativa. Esta iniciativa se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Uno de los temas de mayor interés en el derecho parlamentario es el de las comisiones, órganos constituidos con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones legislativas y de control de un Congreso o de un Parlamento. Los parlamentos se organizaron en secciones y o en comisiones. El sistema de secciones de origen francés, que durante el siglo XIX tuvo su época de esplendor, era una división del trabajo realmente elemental. Consistió en dividir al Parlamento en 2, 3 o 4 más secciones integradas, cada una de ellas por igual número de miembros cuya asignación a una u otra sección se hacía por un procedimiento objetivo, es decir, sin relevancia política. En un intento por conciliar dos principios importantes de la organización parlamentaria, como son, por un lado, la agilidad funcional y por otro, el principio de igualdad. Desde finales del siglo XIX e incluso ya entrado el siglo XX, el sistema de secciones fue sustituido por el régimen de comisiones que surgiría del Parlamento inglés. Las comisiones no son como las secciones, simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de hacer más fácil el análisis en común de los textos o incluso un primer debate sobre ellos, sino estructuras diferenciadas en razón de la tarea realizada. Las comisiones son el resultado de aplicar el principio de división de trabajo en el Poder Legislativo, pues en sus inicios el Parlamento funcionó como asamblea única, lo cual podemos imaginarnos ocasionó muchos problemas, toda vez que sus deliberaciones y análisis se realizaban de manera superficial y el debate se hacía prolongado. Con las comisiones, los órganos legislativos se convirtieron en instituciones dinámicas, permitieron que el análisis de los temas se llevara a cabo de manera más profunda, propiciándose la especialización en razón de la experiencia que sus miembros fueron alcanzando en temas específicos y que el debate, en lugar de darse en la asamblea plenaria, se diera en las comisiones, donde al mismo tiempo se busca la construcción de consensos y acuerdos, propiciando que el trabajo legislativo se desarrolle generalmente de manera ágil y con mayor especialización. El informe legislativo surge de la necesidad de estudiar y llamar a rendir cuentas a los congresos de las entidades locales. Tiene como propósito fortalecer a los poderes legislativos a través de la institucionalización y profesionalización al interior de los mismos. La obligación de rendición de cuentas nace de una normativa, ya sea por la Constitución, las leyes y los propios reglamentos, y surge como respuesta al propio convencimiento, predisposición o sentido de responsabilidad del político o funcionario público. La verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es decir,
un marco de responsabilidad que se desprende a la vez de obligaciones legales y públicas, del principio de legalidad y de un propósito democrático. La consolidación de los procesos de transparencia y rendición de cuentas como elementos consustanciales de la democracia constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha depositado en las instituciones del Estado mexicano. El trabajo desarrollado por esta representación popular ha sido intenso, con el imperativo siempre de llevar los mejores resultados en fondo y forma, para contar con los instrumentos legislativos idóneos que nos permitan avanzar sustancialmente en los propósitos que nos alientan. En tales términos, con el afán de legitimar el poder legislativo, es de imperiosa necesidad informar y difundir las tareas y actividades parlamentarias, por lo cual se propone que las presidentas y presidentes de las comisiones legislativas rindan ante el Pleno un informe anual del trabajo parlamentario realizado en su comisión. Esta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General, ambos de este Poder Legislativo, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, reforma el artículo 132, fracción tercera, 133, fracción novena, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Así lo propongo. Atentamente, diputada Emalicet López Murillo. Gracias, diputada. Diputado presidente, para Adelante. solicitarle a la diputada promovente me permita, y aparte felicitarla por haber tenido esta iniciativa, me permita suscribirme a la misma. Con gusto, si así Los lo mismos desea. En los términos, mismos términos, doctor Felipe Delgado de la Torre. En los mismos términos, Ruiz Flores Delgadillo, si así me lo permite. Con mucho gusto, diputados. En los mismos términos, diputada. Javier En Calzada. los mismos Pérez. términos, Edelmira Hernández, si la diputada lo Con permite. todo el gusto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Diputado diputada. presidente, si puedo registrar también mi solicitud de adhesión, Javier Calzada. Con gusto, diputada. Con gusto, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando